Entonces, bueno, pues esos son los vectores. Los vectores son, por ejemplo, velocidad y aceleración. Esto quizás nunca se los habían dicho, pero los vectores son orden uno. Eso significa que necesito información adicional, una información adicional, por así decirlo, para poder dejar bien definido qué es el vector. Normalmente los escribimos con una letra, con una rayita arriba o abajo. Tengo algunos conflictos existenciales con Word, así que de repente van a ver que en lugar de ponerle la flechita o el palito este abajo o arriba, lo que hago es tachar la letra. Bueno, sigue significando un vector. Cuando hablamos de velocidad o aceleración, el signo es muy importante, la dirección es sumamente importante. No basta con decir, por ejemplo, voy a 10 kilómetros por hora. Si digo 10 kilómetros por hora y no indico la dirección, estoy hablando de rapidez, como decir, puedo contar o puedo leer 50 palabras por minuto. Ah, ok, me estás diciendo tu rapidez. Y finalmente, una cosa extra que en este curso se las presento son los tensores. Los tensores es algo así como la evolución del vector. Cada uno de estos es como el siguiente nivel del Pokémon. Bueno, la verdad es que nunca he visto esa caricatura, así que no sé si uso bien la analogía, pero es como la siguiente evolución. El escalar nada más necesitaba la magnitud. El vector, además de la magnitud, necesita una dirección y el tensor necesita magnitud, una dirección en la que se aplica y otra dirección en la que se transmite. Esto va a quedar muchísimo más claro ya el día que les ponga ejercicios de veras, de fenómenos de transporte, para que tengan algo a qué pegarle este concepto, algo que se puedan imaginar. El tensor se parece mucho en su representación a una matriz. Los vectores normalmente los hacemos un renglón vertical o quizás horizontal. El tensor lo representamos pues con dos direcciones, por así decirlo. Es una matriz. Esto del esfuerzo de corte es un poquito como, si han visto casas cuarteadas cuando hay terremotos, al menos en Sí. fotos, ¿sí? Sí, Bueno, lo que sucede en general cuando tienes una estructura física como pues un edificio, no es que tengas vigas en absolutamente todas las partes del techo. Tienes un muro y tienes luego un pedacito de techo que descansa en una viga y luego otro pedazo de techo que descansa en otra viga y así luego llegas al otro muro. Lo que sucede ahí es que hay una fuerza hacia abajo del techo hacia el suelo que se va soportando hacia los lados. Entonces ahí están las dos direcciones. Hay una fuerza vertical que intenta aplastarte en el techo y luego el propio techo dice, bueno, pues no me quiero caer, entonces me agarro a los lados de lo que pueda y en parte se van agarrando del muro que está, pues siempre hay un muro en el techo y del otro lado seguro que se agarran de otra viga. O si estás entre dos vigas, pues se agarran un poquito de una viga y un poquito de la otra viga, ¿no? Esa fuerza se resiste, esa fuerza vertical se resiste en dirección horizontal. ¿Y por qué les hablo de los terremotos? Porque cuando hay un terremoto y empezamos a ver que hay grietas en diagonal, esas grietas diagonales profundas, esas son las que indican que esa casa se va a caer, porque ya se rompió la estructura que permitía que en dirección horizontal se pudiera soportar el resto del techo o el resto del muro. Entonces, dato cultural, si ven grietas diagonales en su casa, háblenle a un ingeniero, un civil o algo así, o salgan de su casa, no sé, háblenle a alguien que sí sepa, ¿no? No se confíen, hay veces que son este, grietas que son nada más del enjarre y que van siguiendo, por ejemplo, la posición de la viga, esas normalmente no son malas, pero las que son en diagonal, sí. ¿Cómo los distinguimos? Esto no lo puedo escribir, Word no me dejó, este, pero normalmente, o sea, el escalar no tiene rayitas, al vector le pongo una rayita abajo o arriba, y el tensor se le ponen dos rayitas abajo o dos rayitas arriba. Somos muy básicos en este sentido. Suele suceder que los libros, los que les mostré en la bibliografía, usan letras griegas para representar tensores.
Entonces, esta es eh, pues algo que yo también uso en mis apuntes y en mi curso en general. Cuando les pongo letras griegas, en muchas ocasiones estoy hablando de tensores. Así como en la primaria aprendimos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y quizás algunos hasta raíces cuadradas. Son operaciones específicas que se pueden hacer con escalares. Y luego, quizás hasta la licenciatura o no sé en qué momento de la vida les enseñaron los vectores, quizás en la prepa, y les dijeron, los vectores se pueden sumar y restar siempre y cuando tengas las mismas dimensiones, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes tener un vector con componentes en X, Y, Z y otro vector que solo existe en X, Y. Esos dos no se pueden sumar, ¿no? Necesitas que sean X, Y, Z los dos para irte de componente por componente. Empiezan a haber más reglas para poder hacer las operaciones. Y además, pues no existe la multiplicación normalita que hacemos en los escalares. Aquí en los vectores te dicen, ¿no? Hay dos tipos de multiplicaciones, producto punto y producto cruz, y tienen sus propias reglas. En el caso de los tensores, aquí hay otros operadores con otras reglas. En este caso, lo que les voy a decir que existe es el producto dos puntos. Insisto, esto es así como, no sé si Digimon o Pokémon, así como que hay evoluciones. Entonces, Sí, está canijo. hay, hay producto punto en los vectores y en los tensores, bueno, hay producto doble punto, ¿no? Y se escribe como los dos puntitos de español, ese sí no tuve ningún problema en escribir. Esto de los órdenes sirve para yo poder identificar si una operación, un tipo de multiplicación se va a poder hacer o no. Entonces, espero que hasta aquí vayamos bien. Les voy a dar algunos ejemplos de qué quiero decir con esto de los tipos de productos. Esta tablita es así como de reglas. Entonces, pues lo que me dicen es que si mi operación de multiplicación es entre escalares, pues entonces lo que sucede es que hago la operación con los numeritos y el orden final del resultado es la sumatoria de los órdenes que tengan estos. Espero que no los esté perdiendo. Imagínense que yo les digo, bueno, pues mide el área de tu cuarto y quizás mide 3 metros por 2 metros. Pues ya sabemos, multiplicamos las magnitudes, 2 por 3 es 6. Espero todavía. Y luego las longitudes metro por metro da metro cuadrado. Es un área, el área sigue siendo una escala. Si lo veo desde el punto de vista de la regla y de los órdenes, bueno, pues A, que es escalar, dijimos acá que los escalares son orden cero, entonces es orden cero. B, que también es escalar, también es orden cero. Y cuando sumo cero más cero, pues me dice que la conclusión es orden cero y eso significa que mi resultado es una escalar. Entonces las operaciones que he hecho toda la vida para sacar áreas están bien y el resultado es una escalar. Luego aparece la regla para el producto punto. La regla dice que es una sumatoria de los órdenes de los que estén involucrados y luego le voy a restar dos. Entonces tengo un ejemplo cuando tengo un producto punto entre dos vectores, vector A y vector B. Bueno, como A es un vector, es orden 1. Como B es otro vector, también es orden 1. Dice la regla que luego le reste 2. Entonces, 1 más 1 menos 2 es 0. Eso significa que el resultado es orden 0 y eso dijimos que se llama escalar. Es un resultado escalar. Tan es un resultado escalar que cuando ustedes aprendieron en álgebra lineal a hacer este producto punto, es posible que les hayan dicho que este también se llama producto escalar. El otro que sí conocen es este de acá, el producto cruz. La regla es la sumatoria de los órdenes y luego le resto uno. Me brinqué este, pero ahorita me regreso, ¿eh? Cuando tenían el producto cruz, bueno, pues es un vector orden 1, el otro es un vector orden 1, y dice la regla, le restas 1. Entonces es 1 más 1 menos 1, bueno, el resultado es 1, eso significa que el resultado es vectorial. Tan es vectorial que si recuerdan, cuando aprendieron a hacer producto cruz, también le llamaban producto vectorial. Finalmente, el doble producto punto, que esta es una rareza que nunca en la vida les habían presentado. ¿Por qué no se los habían presentado? Pues porque tampoco les habían presentado los tensores.
Y esta operación no tiene sentido a menos que estés hablando de tensores. ¿Por qué digo que no tiene sentido? Porque la regla dice, le sumas los órdenes involucrados y luego le restas 4. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera vector B de vaca y luego el vector B de burrito, pues es orden 1 más orden 1 y dice aquí que le resto 4. Bueno, pues es 1 más 1 menos 4 menos 2. Pues sí, pero si yo me voy a la tabla no existe un orden menos 2. Eso significa que este doble producto punto es imposible si estoy trabajando con vectores. Y como hasta el día de hoy nada más conocía vectores, pues por eso nadie me había dicho que existía esta cosa llamada doble producto punto. Solo si tengo tensores, tengo orden 2, orden 2. Dice la regla que le resto 4, y entonces 2 más 2 menos 4 da 0. Ese es el orden más chiquito que puede haber, y eso significa que el resultado es un escalar. Entonces, este solo existe si estoy hablando de tensores, y por eso nadie nunca se los había mencionado. Y bueno, aquí hay más ejemplos, algunos son repeticiones. Este es multiplicaciones de vector U por B, un producto punto, pues ya es justo el que les resolví aquí arriba, es un escalar. Si yo tuviera tensor y un vector, con esto sí puedo hacer también relaciones. El tensor es orden 2, el vector es orden 1. Dice la regla del producto punto que le tengo que restar 2, ok, le resto este 2. Entonces 2 más 1 menos 2 me da 1. Eso significa que el producto es un vector. Por eso le puse aquí producto vectorial. Si yo tengo tensor y un vector y es un producto cruz, es esta regla de aquí. Este es orden 3, este vector es orden 1, le resto 1 porque eso dice la regla, 3 más 1 menos 1 son 2, eso significa que el resultado, que es orden 2, va a ser un tensor. Y esta es la misma repetición, son dos escalares, son dos tensores, están en el producto punto, es justo el que acabo de repetir, es este de acá. Más repaso, esto no puedo asegurar que lo hayan visto, pero es muy probable que lo hayan visto en sus cursos de álgebra lineal. Producto escalar, también hay maneras de realizarlo cuando te vas primero a la medición de las magnitudes del vector A, la magnitud del vector B, y luego multiplicas el coseno del ángulo. Esto del coseno del ángulo multiplicado por la magnitud de cualquier vector, lo que hace es que obtienes una proyección. En este caso, si dije que lo hago con B, estoy proyectando el vector B para que exista en las mismas condiciones o en el mismo plano en el que está A. Eso a veces cuando lo digo no es claro. Sí, normalmente cuando hablamos de proyección, imagínense que esto es una estrella, un solecito, por eso quería que fuera amarillo, pero no salió amarillo. Entonces, la manera en que yo proyecto cómo se ve este vector en el plano de A, pues es como si fuera su sombra. Y entonces este ángulo es realmente el que determina qué forma va a tener. Esto también lo podemos platicar, por ejemplo, si yo tengo un cubo Rubik, y dicen, bueno, es que mi cubo Rubik tiene 3 dimensiones, pero yo quiero ver la proyección en un plano en 2 dimensiones, bueno, pues entonces agarro mi cubito, le pongo un foco, y dependiendo del ángulo en el que yo ponga el foco, literal, dependiendo del ángulo, va a ser la forma que yo voy a proyectar en el otro plano. Si los pongo paralelos, pues a lo mejor proyecto un cuadrito, ¿no? Entonces la proyección en 2D de un cubo 3D puede ser un rectángulo o un cuadrado, por ejemplo. Y bueno, básicamente de eso se trata el tema del producto escalar. Y una vez que tenemos la proyección, se multiplican de manera que al final de cuentas esto es un área. ¿Qué pasa si los dos vectores son perpendiculares, así como esto que tengo aquí dibujado? Bueno, pues si es tal cual un perpendicular, cuando yo le pongo aquí, voy a volver a sacar mi estrellita. Cuando yo le ponga aquí mi origen de luz para ver cómo se proyecta la sombra, pues la sombra va a ser un punto y el área pues va a ser 0, ¿no?
Por eso es que decimos que si son perpendiculares los dos vectores, lo que estamos haciendo es coseno de 90 y coseno de 90 es 0. El otro que seguro sí conocen, no debe ser ningún misterio para ustedes, es el producto vectorial o producto cruz. Aquí la única cosa extraña que le agregué a la anotación es este de aquí. La E es porque es un eigenvector. Seguro que sí los llegaron a escuchar nombrar. A veces les llamamos vectores unitarios. En muchas ocasiones decimos IJK o a veces decimos XYZ. Aquí la nomenclatura que yo estoy usando es la nomenclatura genérica que usa BIRD. BIRD usa E de eigenvector y a veces en lugar de ponerle el piso a la E, le pone un gorrito como si fuera una llavecita, como esta de acá, nada más que acostada. O a El veces techo de una casa, ¿no? Más bien. ¿Perdón? No es como el techo de una casa, así como una B. Ah, sí, también ese se usa. Sí, que tampoco sé cómo se llama. Este. Ese. Sí. Bueno, de hecho es un acento circunflejo o algo así. Es un acento francés. O a veces le ponen la tilde como la ñ. Entonces, bueno, son distintas maneras en que lo pueden ver representado. ¿Por qué se anota aquí un vector? Bueno, porque el producto vectorial o producto cruz sí da como resultado un vector. En algunas clases quizás les hayan platicado que la aplicación de este tipo de producto es, por ejemplo, para identificar la dirección de un campo electromagnético. Entonces, esto yo al menos recuerdo haberlo utilizado en mi clase de electromagnetismo y sí decíamos, bueno, es que si la dirección del electrón es tal, pues entonces el campo electromagnético va a ser perpendicular y más o menos uno orientaba eso. No es tal cual este dibujo, pero ¿te parece? Utilizamos la dirección de uno de los vectores aquí en el índice. El índice debería estar estiradito, pero pues no encontramos el estiradito. Y luego tienes la dirección en los otros dedos, que es perpendicular a la palma de tu mano. Y el tercer vector, pues está en dirección de tu pulgar, ¿no? A veces les enseñan así, a veces les enseñan la regla un poquito diferente, pero para el caso es que este vector resultante es perpendicular a los planos en los que aparecen estos dos vectores. Otra cosa que omití. Este de aquí, el producto escalar, aquí no pasa nada si los cambias de posición. Si dices, voy a proyectar B en el plano de A, o luego te arrepientes y dices, voy a proyectar A en el plano de B, da exactamente lo mismo. Son conmutativas. Pero en el caso del producto vectorial, si yo acomodo esto al revés, B producto cruz A, es como si yo volteara la manita, la pusiera hacia abajo, en lugar de decir, qué chido, así thumbs up, termina siendo thumbs down, y el signo del vector final termina siendo negativo. Me imagino que esto sí lo vieron también. ¿Y qué pasa si los dos vectores son paralelos? Bueno, como esto se supone que es un vector que debe ser perpendicular al plano que forman estos dos, si son paralelos no forman ningún plano, y si no forman ningún plano, pues quiere decir que el producto vectorial se anula. Bueno, y aquí es donde empiezan las cosas feas de la clase. Nada más tengan poquita paciencia, todo empieza a tener sentido, un poquito, poco a poco, vaya. Todos los operadores que saben usar, incluyendo el producto cruz y el producto punto, tienen una contraparte, o sea, tienen otra manera de escribirse, un equivalente, utilizando estas cosas extrañas que nunca en la vida han visto, yo creo, que son sí son nuevas, para mí también eran nuevas cuando llegué a Fenómenos. Se llama la delta de Kronecker, de acá, y de acá es el índice de permutación. Ok, ¿y esos, qué? Ok. Bueno, lo que pasa es que todas las operaciones se pueden escribir con reglas que usan esta simbología. Y primero hagan de cuenta que les dan la receta, luego desarrollan la receta y ya que desarrollaron la receta, se ponen a ver con estas reglas si hay términos que se van a eliminar o cómo se van a comportar los signos. Tengo un ejemplo aquí enseguida para que
Espero, eso sirva para ubicar que esto sí sirve para algo. Creo yo que el producto Cruz, por ejemplo, y estas cosas que combinan vectores y tensores, supongo yo que eran más fáciles de entender cuando se veían con esta escritura, cuando se veían como reglas. Es decir, cuando ustedes aprendieron álgebra lineal, les dieron recetas de cocina y agarras este elemento de la matriz y luego lo multiplicas por la minimatriz que formas aquí entre estos dos, ¿no? Y eso lo podemos nosotros decir porque nos entendemos así con los dibujitos, ¿no? Pero si lo quieres meter a una computadora, esa regla de repente está como rara. Y si lo quieres aplicar a una matriz grandota, chiquita, mediana, tienes que reescribir la regla para cada caso. En cambio, si pudieras tener la receta con esta nomenclatura, aunque quizás no parezca en este momento, en teoría, una misma descripción podría servir para cualquier tamaño y eso, en teoría, haría que fuera más sencillo. Quizás en mucha teoría. Pero ahorita, ténganme paciencia. Tenemos básicamente estos dos símbolos. ¿Qué puedo interpretar de estos símbolos? Los dos símbolos tienen subíndices. Estos subíndices, que aquí dice que son dos subíndices, que aquí dice que son tres, me van a representar direcciones que pueden ser X, Y, Z, o a lo mejor le llamo IJK, o a lo mejor le llamo 1, 2, 3. Estamos muy acostumbrados a las tres dimensiones, pero ya saben que en matemáticas hay entes extraños de tamaño n, entonces pues a lo mejor en lugar de irnos IJK, LMN, lo que sea, pues nos vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé. Y la regla dice que si los subíndices son iguales, entonces esta delta de Kronecker se sustituye por 1. Y si los subíndices son diferentes, entonces la delta de Kronecker y lo que sea que le acompañe se elimina. Da igual si tienen posiciones diferentes. Por ejemplo, aquí si es delta de Kronecker de 1, 2, es lo mismo que si fuera, dije mal, delta de Kronecker de 2, 5 es lo mismo que si fuera 5, 2. Son diferentes el 2 y el 5, así que esto vale 0. Es lo mismo que el ejemplo de acá. Pueden tener distintos valores, ¿no? 7, 1, bueno, ok. El 7 es diferente que el 1, no importa si lo pongo en qué orden. Así que esta delta vale 0. Pero en cambio, si tienen exactamente el mismo valor, como aquí, que es 4 y 4, entonces esto vale 1. Y pueden ser hasta valores negativos, ¿no? O sea, podemos ponerle la nomenclatura que queramos a las posiciones. Puede ser, por ejemplo, menos 3 y menos 3. Así que esta delta de Kronecker vale 1. Luego está la regla del índice de permutación. Este índice de permutación lo que me indica es un sentido o dirección y yo les sugiero que lo interpreten como si fuera G. Así como yo les decía acá, que en el producto cruz depende de la posición de los vectores, es si es negativo o positivo, aquí como el pulgar que está hacia arriba, en esencia es lo mismo. Entonces, yo tengo aquí IJK, que igual se puede llamar 1, 2, 3. Este más 1 está representado por estas flechitas con sombra roja. No importa realmente dónde empiece, lo que importa es la dirección. Entonces, si empiezo en la I y es I, J, K, estoy girando hacia la izquierda. Esto se traduce en un más 1. Es el signo con el cual yo estaría aplicando la regla. Si yo empiezo en J, pero sigo en la misma dirección de giro, J, K, I, sigo girando hacia la izquierda, sigue siendo más 1. O si yo empiezo en la K, dice aquí K y J, ok, K y J, sigo girando hacia la izquierda, sigue siendo más 1. Si en lugar de esto, los subíndices tienen un subíndice repetido, significa que no hay un giro. O sea, si yo digo J, 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 pues me quedé en este punto y no giré. Si dijera J, J, I, realmente no estoy cumpliendo que las tres direcciones hagan un giro. Por lo tanto, esto me anula este índice de permutación. No se están moviendo del lugar, no están permutando o no están girando. Por lo tanto, se anula. Y finalmente, si el giro tiene la dirección opuesta, como estas flechitas con sombra azul, entonces el valor va a ser menos 1. No importa si empiezo en la I
y KJ, que es un giro hacia la derecha, o si empiezo en la K, KJI, que es un giro a la derecha, o si empiezo en la J, J y K sigue siendo un giro a la derecha y está significando un -1. Entonces siempre a la derecha negativo y a la izquierda positivo. Sí. ¿Por qué titubeo? Porque a veces las convenciones de signos, nosotros mismos las andamos cambiando. O sea, es decir, a veces en su curso de física les dicen, si giras a la derecha, ponle +1. Y luego llega Cintia y le dicen, si giras a la derecha es -1. Y luego llegan al curso de mecánica de fluidos y les dicen, no, si giras a la derecha es tal, ¿no? Entonces, es dependiendo del contexto. Ajá. Sí, pero al final de cuentas, lo que indica es que dependiendo la convención de signos de la clase o del libro o de lo que sea que estés manejando o hacia el cual te estés apegando, son direcciones opuestas y uno será signo positivo y el otro será signo negativo. Y bueno, estas de acá, se las pusimos en el apunte, pues porque en algún momento en la vida a lo mejor quieren hacer demostraciones con estas cosas. Yo realmente no les voy a pedir que hagan demostraciones con estas reglas. Yo cuando fui estudiante sí me pidieron hacerlo. Le dedicamos como 2 semanas a este tema. Y a mí sí se me hacían difíciles, esto de, a ver, si tengo dos permutaciones con las letras iguales, esto significa que se sustituye por una delta de Kronecker, y ahí tienen a uno haciendo las reglas y cambiándole y probando por un camino y por otro. Y luego nunca en la vida lo usé. O sea, es fecha que no tengo que explicar nada en ingeniería química que use estas reglas, estas demostraciones, estas en particular. Por eso es que yo a mis alumnos no los pongo a hacer demostraciones. Pero si a alguno de ustedes les gusta mucho esto de las demostraciones formales, la lógica proposicional, esas cosas, en todo esto lo estoy sacando del apéndice de Beard. Entonces, si un día están así descacerados y dicen, no voy a poner a hacer demostraciones formales de matemáticas, pues se pueden ir al apéndice de Beard y ponerse a hacer los ejercicios. Y sí, seguro que sí van a usar esto. Y aquí adelantito tengo un ejemplo para que vean que de verdad estos términos, o al menos este índice de permutación, sí sirve de algo. Seguro que ustedes aprendieron en su curso de álgebra lineal a resolver determinantes de matrices. Quizás la regla que les dijeron es, pues, comienzas con la primera columna, tomas el primer elemento como pivote y luego haces la matriz pequeñita de los elementos ignorando esta columna, ¿no? Algo así les decían. Y luego te pasas a la siguiente columna, tomas el otro pivote y luego con los elementos, ignorando esta columna, haces la matriz pequeñita. Bueno, eso está muy bien cuando es de humano a humano al que se lo estás platicando, porque hasta puedes tapar las columnas y hacer cosas así, ¿no? Que típicamente es la didáctica con la que nos enseñan estas cosas. Pero estas reglas luego se vuelven medio difíciles si, por ejemplo, quieres hacer un algoritmo para programarlo. Entonces, estoy tratando de convencerlos de que estas cosas extrañas sirven para hacer generalizaciones de las reglas. Esta regla de aquí, en la cual el primer término queda fijo y el segundo es parte de los elementos que voy modificando según esta sumatoria, me va a describir la misma regla. Lo que vamos a hacer ahorita es demostrar que esto que está escrito medio raro con sumatorias es equivalente a la regla que se saben de cómo obtener un determinante. Ya saben, aquí los elementos de la matriz están, pues, por simplicidad los enunciamos como coordenadas, ¿no? 1, 1 significa fila 1, columna 1. Por eso todos estos de aquí arriba son A11, A12, 13. Significa fila 1 y lo que estoy cambiando en esta segunda coordenada es la columna. Los que terminan en 1 significa que están en la columna 1, los que terminan en 2 significa que están en la columna 2, los que terminan en 3 significa que están en la columna 3. Entonces aquí me dice la regla, vamos a dejar fijas las filas, fila 1, fila 2 y fila 3.
Y vamos a hacer un conjunto de sumatorias donde para realizarse yo voy a estar cambiando los elementos que aquí estoy numerando IJK. Como es una matriz 3×3, pues los elementos existen del 1 al 3 para I, para J y para K. ¿Por qué? Pues porque son 3 filas y 3 columnas. Y a lo mejor utilizar esta regla así como está escrita suena un poquito engorroso. Significa hacer un montón de sumatorias donde voy sustituyendo estos elementos. Aquí en lugar de I pues va este 1 y luego en lugar de esta J pues a lo mejor va 1 o 2 o 3 dependiendo de cómo vaya modificando los elementos de aquí. Entonces lo que yo les sugiero es que en realidad ignoremos un poquito esta regla y nos vayamos a analizar las combinatorias que están sugiriéndose en estos subíndices. Es decir, va a tener que haber elementos donde de repente esto valga 1, 1, 1. Y como estoy haciendo estas sumatorias, pues luego el otro elemento sumado, pues le voy a tener que cambiar alguno de estos, ¿no? Si me voy, si fijo I, J y voy moviendo K, pues voy 1, 1, 1 y luego 1, 1, 2 y luego 1, 1, 3 porque estoy moviendo K. Entonces, para no escribir tanto, yo lo que les sugiero es que hagan todas las combinaciones de esos subíndices. Entonces, si se fijan, yo escribí el que les dije verbal, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3. Lo que estoy haciendo es cambiar estos subíndices, esta K, J y este I. Nada más que en lugar de escribir la regla completa, estoy nada más escribiendo los subíndices. ¿Por qué escribo los subíndices? Porque de todas maneras este índice de permutación trabaja únicamente con los subíndices. Entonces el paso 1 va a ser escribir todas las combinatorias y el paso 2 va a ser aplicar las reglas de aquí. Se debería ver algo como esto. Con esto, entonces voy a venir a aplicar estas reglas. La primera que les sugiero que apliquen es esta de aquí. Si se repiten números, entonces voy a anular. Por eso es que ven que mi combinatoria ya está toda tachada. 1, 1, 1, pues es una repetición 3 veces del número 1. Así que, bye. 1, 1, 2, repite 2 veces el 1. Igual que este de acá, 1, 3, 3, repite 2 veces el 3. Entonces, todos los que tengan algún elemento repetido, hay que tacharlos. Si no me he equivocado, los elementos que sobreviven son solo estos 6, los que puse en un circulito. Y entonces, de estos 6 elementos que sobreviven, voy a hacer una lista. Este 1, 2, 3 es este de aquí, 1, 3, 2 es este de aquí, y así sucesivamente. Aquí puedo aplicar las otras dos reglas, que dependiendo de la posición y el orden de los números, 1, 2, 3, o 3, 2, 1, o como sea, va a ser un signo positivo o va a ser un signo negativo. Y lo vamos a ir revisando de uno por uno. Por ejemplo, este de aquí dice 1, 2, 3. Bueno, me voy a revisar cómo gira esto. Este es el 1, este es el 2, este es el 3. Eso significa que el orden de giro es como estas flechitas rojas. 1, 2, 3. Eso significa que le voy a asignar un signo más 1. Bueno, un signo positivo. Y lo siguiente que hago es, ahora sí, de estas columnas I, J, K, las voy a reescribir según los elementos que tenía en la regla. El primer subíndice está fijo, este no cambia, insisto. El que estoy modificando es el segundo. Por lo tanto, si este dice 1, 2, 3, significa que este segundo numerito es 1, es este número de aquí. Este segundo numerito es este 2 de aquí. Y este tercer numerito es este 3 de aquí. ¿Vamos claros? Proseguimos al siguiente. 1, 3, 2. Me regreso a ver el sentido del giro. 1, 3, 2. Voy siguiendo las flechas azules, por lo tanto se le atribuye un signo negativo. Signo negativo. Voy sustituyendo en la regla. Este 1 de aquí corresponde a este 1 de acá. Este 3 de aquí es este 3 de acá. Este último 2 es este último 2. 2, 1, 3. Es este 2, es este 1, es este 3.
va en el mismo sentido que la flechita azul, por lo tanto es signo negativo. Y se sustituye el 2 aquí, el 1 aquí, el 3 acá. 2, 3, 1. 2, 3, 1 tiene el orden de las flechitas rojas, es positivo. Y va en orden 2, 3, 1. 3, 1, 2. 3, ahí acá está el 3. 3, 1, 2. Va en el mismo orden de las flechitas rojas, es positivo. Y 3, 2, 1. 3, 2, 1 va en el orden de las flechitas azules, por lo tanto es negativo. Sustituyo estos últimos dos elementos. Este 3 es este 3. Este 1 es este 1. Este 2 es este 2. Y lo mismo sucede con este de aquí. Ahora, esta descripción que yo tengo de este lado tendría que coincidir con las nociones que yo me sé de esta reglita de cómo obtener determinantes. Dice que primero voy a hacer esta multiplicación y, por cierto, lo que me resulte va a tener signo positivo. Lo que me está describiendo es esta flechita que yo puse en rojo. Es el elemento A11 multiplicado el elemento A22 multiplicado el elemento A33. Por cierto, si yo voy de izquierda a derecha y arriba a abajo, esto es positivo. Esto coincide con la regla que yo me sé. Por lo tanto, hasta aquí vamos bien. Este segundo elemento dice, bueno, vas a seguir multiplicando a partir de aquí, A11, pero ahora vas a multiplicar el elemento A23 y el elemento A32. Ah, por cierto, esto de aquí tiene signo negativo. Esto tendría que coincidir con la regla que manualmente aprendieron a hacer, en que les decían que si ibas de izquierda a derecha, pero de abajo hacia arriba, como esta flechita verde, el signo era negativo. Entonces, esto coincide con lo que saben. Esta de acá empieza con el pivote que se llama A12. Dijimos que este es el pivote que voy a tomar como referencia. Los pivotes 1 y 3 son signo positivo, el pivote 2 es signo negativo. Por lo tanto, la regla que yo me sé para sacar el determinante tendría un signo menos aquí multiplicando A12, A21 y A33. Porque ignoro esta columna donde está el pivote. Y esta multiplicación A22, A33, como es de izquierda a derecha, arriba a abajo, como la flechita roja, tendría que ser positiva. Nada más que como el pivote es negativo, pues coincido con este negativo que tengo acá. Esta descripción es exactamente la misma que acabo de hacer. Pivote A12 con signo negativo que multiplica el término A21 y el término A33. Luego nos pasamos a este de aquí. Es el mismo pivote, este de acá. La regla les dice que luego multiplican A31 y A23. Ah, pero como es una multiplicación de abajo hacia arriba, así con la forma de esta flechita verde, esta tendría que ser negativa. Pero como se multiplica con el negativo de este pivote, termina siendo positiva. Y eso coincide con lo que me está diciendo aquí la regla. Dice, tiene signo positivo y vas a multiplicar A12, que es este de aquí, A23, que es este de acá, y A31, que es este de acá. Ay, este de acá. Y finalmente pasamos al último pivote, que es este de aquí. Decíamos, esta columna tiene signo positivo, esta columna tiene signo positivo y los pares tienen signo negativo. O sea, este es un pivote positivo. Ignorando esta columna, yo haría la matriz chiquita de estos 4 elementos. O sea que yo tomaría A13 multiplicado por A21 por A32. Y tendría signo positivo porque va de arriba a abajo, como la flechita roja que tengo aquí. Que es lo mismo que me dice acá. Es signo positivo, es el elemento A13, que es este de acá. El elemento A21 y el elemento A32. Coinciden las dos. Y finalmente, la última parte de la regla es el mismo pivote, pero ahora lo que haría es la última multiplicación que me falta con esta pequeña matriz que se forma. Sería A13 y la regla me diría A31, A22. Ah, pero como esta multiplicación va de abajo hacia arriba como la flechita verde, le tengo que poner un signo negativo, que por cierto es este signo que está aquí. Y sí es esta regla la que describe estos 3 elementos,
A13, A13, A22, que es el central, y A31, que es este de aquí. Y entonces, esta escritura, aunque se ve así toda extraña y oscura, me da la misma regla, a la hora que ya la aplico, que la regla manual que yo me sabía para hacer matrices 3×3. Entonces, básicamente eso era lo que les quería demostrar. Estas equivalencias, aunque tengan operadores y simbología diferente.